Listo. Creo que hay que verificar si está el audio. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la doctora Jenny Mundaca, la coordinadora del programa de control de antibióticos de nuestro hospital, también a todos los colegas del servicio de infectología que están haciendo posible. Está en mute. A ver. ¿Cómo? ¿Dónde está? No, acá. Acá. Listo, ahora sí. Ya. Bueno, de nuevo para agradecer a la doctora Jenny Mundaca por dirigir el programa de optimización de antibióticos y a todo el personal médico, infectólogos de nuestro servicio por hacer posible el desarrollo de los eventos. Estos eventos que realiza nuestro hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo hace que no solamente se extrapole o se difunda lo que hace nuestro hospital a nivel nacional, sino también a otros países, y también con el objetivo justamente de capacitarnos a todos los que participamos constantemente en este tipo de reuniones. También a nuestros residentes, alumnos que forman parte del grupo humano, cuyo objetivo es paliar el sufrimiento del paciente y como en infectología es llevar a la curación de las infecciones en la mayoría de los casos. En general, cuando hablamos nosotros de antibióticos de última, antibióticos de reserva, no todos son nuevos. Vamos a hablar de antibióticos viejos, antibióticos que se han empezado a utilizar desde los años 50, 60, pero por algún motivo dejaron de utilizarse estos. Por ejemplo, la colistina es uno de ellos, un antibiótico muy utilizado para infecciones sistémicas severas, pero por los efectos adversos fueron dejados de lado, igual la fosfomicina y tigecyclina. Actualmente son antibióticos que se están recuperando gracias a que en algún momento dejaron de aplicarse. Pero tenemos también antibióticos nuevos que deberíamos ya empezar a considerar bajo ciertas circunstancias. Algunos antibióticos que son específicos para un tipo de infección, otros que tratan de cubrir un determinado tipo de agentes infecciosos, pero en general deberíamos saber qué usar y cuándo usar y por qué utilizar. Esto hablaron en la mañana sobre los mecanismos de resistencia antimicrobiana. En sí, cuando nosotros tenemos una bacteria y esta bacteria se expone a múltiples antibióticos, esta bacteria no es como el ser humano que se muere y se lleva consigo todo, ¿no? O trata de distribuir a veces. Las bacterias no son tan egoístas, lo que hacen es dejar toda la información que tienen, todo lo que tienen para que estos lo coja cualquier otra bacteria que está pasando por ese sitio intersticial, con el objetivo de que adopte estos genes de resistencia en forma de plásmidos o en forma de transposones y lo integre a su gen o a su ARN o ARN en algunos casos y empiece a producir proteínas para que sean más resistentes. Entonces, una bacteria en sí, en este momento de nosotros, a pesar de que no usamos antibióticos y muchos pacientes dicen, doctor, yo no he utilizado ningún antibiótico, ¿por qué tengo una bacteria muy resistente? Es porque también la exposición o la exposición que tienen algunos animales a antibióticos de amplio espectro hacen que estas bacterias también ingresen al ser humano a través de la ingesta por vía oral, por ejemplo. Entonces, los diferentes mecanismos de acción van desde el ingreso, cuando ingresa la bacteria, el antibiótico tiene que pasar por unas puertas, estas puertas se llaman porinas. Entonces hay distintos tipos de porinas. En gram negativos y en algunos no fermentadores se conocen como los famosos OPR, OPRA, B, C, D, esta última es uno de los más importantes, que son canales
que facilitan el pasaje de los antibióticos. Pero ¿qué pasa cuando estos canales o estas porinas se cierran? Ya no dejan pasar. Y es uno de los principales mecanismos de resistencia, no es el único. La otra es cuando se une a un sitio de acción, por ejemplo, las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, se unen a un PBP, que es una enzima o un sitio dentro de la síntesis de la pared bacteriana que se encarga de cruzar los ácidos glicopéptidos y es la última fase de la formación de la pared bacteriana. Entonces, al no encontrar un sitio de acción, estas bacterias ya tampoco pueden finalmente producir la lisis celular. Y si a pesar de esto logran ingresar al citoplasma, pueden haber algunas bombas que lo tratan de expulsar, lo engloban como especie de vacuolas y lo expulsan rápidamente a través de estas porinas o estas puertas, y aún así la poca cantidad que ingresa podemos encontrar otras enzimas que destruyen directamente a los anillos de estos antibióticos. Penicilinasas, beta-lactamasas, carbapenemasas. Entonces, existen diferentes mecanismos de resistencia que hacen que cada vez es más difícil el tratamiento. Entonces, cuando nosotros estamos frente a lo que vamos a tratar de hablar, vamos a tratar de hablar un poco es de los carbapenems, ¿no? Si vemos la estructura bioquímica de los carbapenems, en sí, cómo se diferencia de las penicilinas, los carbapenems de las penicilinas, es que ese elemento de azufre que está acá en esta parte superior izquierda, que está dentro de las penicilinas, esto sale o se extrapola, sale afuera de las cadenas y está en la parte externa, pero también aparece un carbono más. Entonces solamente se diferencia esos dos sitios. El azufre entonces de ese anillo sale, es externalizado y luego esto en el sitio que ha dejado ingresa un enlace de carbono. Con el objetivo de que si hay una proteína ligadora de penicilina ha mutado, y está mutado, entonces ya no puede actuar ninguna penicilina ni cefalosporina. Entonces lo que hace el carbapenem es engañar a este PBP mutado, cambiando ese carbono con el azufre, lo cambia, y con eso ya he reconocido este nuevo PBP. Entonces su mecanismo de acción es similar, bloquear la síntesis de la pared celular justo en la última fase de la síntesis, en la glicopeptidación. Al bloquear esto produce una lisis celular, por eso se denomina que tiene un efecto bactericida. Tenemos varios tipos de carbapenems, imipenem, meropenem, ertapenem y doripenem, que son los más utilizados en la actualidad, y cada uno de ellos van a depender de las concentraciones, de qué tipo de efecto inóculo queremos conseguir en cada paciente. En general, entonces, así como la penicilina es producida por un hongo, también los carbapenems son producidos por otro hongo, el Streptomyces cateli. Entonces, el imipenem, que es uno de los carbapenems más utilizados, es efectivo contra muchos gram negativos, principalmente los no fermentadores. A la cabeza está Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, entre ellos. También cubre gram positivos y también anaerobios. Entonces, cuando usamos carbapenems, en general, principalmente meropenem y imipenem, cubren suficiente cantidad de anaerobios, incluso más que la clindamicina y más que el metronidazol. Entonces, ya no es necesario agregar metronidazol ni clindamicina cuando estamos usando un carbapenem, al menos imipenem o meropenem. Excepto cuando hay una infección cerebral o hay un absceso cerebral, pulmonar o hepático, donde la gente que estamos sospechando no es ninguna bacteria, sino un protozoario. Por ejemplo, Trichomona tenax, cuando es a nivel cerebral o a nivel de cabeza, debido a una migración de la caries dental o una gingivitis, ahí tenemos que agregar metronidazol. Si es un absceso hepático que está produciendo una gran sepsis y hay sospecha de que se trate de una infección amebiana o mixta, porque hemos tenido infecciones piógenas y amebianas, entonces en ese caso podríamos agregar metronidazol para cubrir estos parásitos. Entonces, lo malo de imipenem que es rápidamente inactivado a nivel de los túbulos renales por unas enzimas deshidropeptidasas. Entonces, ahí tenemos que agregar en imipenem otra molécula, ¿no?
y esa es la cilastatina. Entonces, el imipenem siempre va junto con otro. Entonces, el ertapenem se había hablado ya un poco de eso, lo malo del ertapenem y también lo bueno es que no cubre Pseudomonas ni Acinetobacter. Entonces, ¿por qué es bueno para nosotros? Porque el ertapenem lo podemos usar en infecciones de tracto urinario, donde la Pseudomonas y Acinetobacter no son los agentes etiológicos con frecuencia, excepto en algunos que tengan factores de riesgo. Entonces, ahí podemos usar ertapenem. Lo bueno es que es una sola vez al día, que puede administrarse por vía intramuscular y el paciente puede ser tratado en forma ambulatoria sin necesidad de que sea hospitalizado. En general, todos los carbapenem tienen efectos adversos. Cuadros diarreicos, que hemos tenido pacientes que tienen infecciones cerebrales que utilizan mucho tiempo, bueno, las ventriculitis, por ejemplo, que utilizan mucho tiempo carbapenem, cuadros diarreicos, y presencia de náuseas, las convulsiones, también algunas convulsiones o estatus epiléptico no convulsivas, que también se ha visto, los exantemas, vómitos, que son los más frecuentes, pero cada uno de ellos pueden ser manejados de acuerdo a la necesidad del paciente, si en caso no puede ser sustituido. Lo otro que tenemos que evaluar de los carbapenems es las interacciones. Casi todos los carbapenems, o por no decir todos, tienen interacción con el ácido valproico. Entonces, al disminuir las concentraciones de ese medicamento, tendremos que rotar con otro anticonvulsivante. El más frecuente que utilizamos es el levetiracetam en vez de estos. Y el otro que también tenemos que ver es que usamos bastante sustancias de contraste en otros pacientes. Entonces, al usar una sustancia de contraste más un carbapenem, aumenta la nefrotoxicidad en los pacientes. No necesitamos hidrataciones en ellos para evitar los efectos adversos. Igual usamos bastante tramadol, ¿no? El meropenem asociamos a tramadol. Y uno de los efectos adversos que pueden producir esto son los incrementos de transaminasas también que hemos visto frecuentemente. Pacientes con espondilodicitis TB y hacen una neumonía intrahospitalaria, ingresan a UCI, y luego salen, empiezan a recibir tramadol y empiezan a presentar hepatopatías, y el tratamiento anti-TB también ya se ve interrumpido porque a veces pensamos que es una rafa. En sí, cuando hicimos la exposición tratamos de buscar cuál es lo último en relación a los carbapenem, o sea, qué es lo último que se sabe que salió este año, qué nos dicen los metaanálisis, consenso. En la parte inferior pusimos 3 metaanálisis de este año. Uno de ellos es, ¿damos meropenem solo o podemos combinar con otro medicamento? O sea, ¿qué hay de nuevo sobre esto? Porque siempre vemos meropenem amica, meropenem banco, meropenem cipro, meropenem fosfomicina, vemos muchas combinaciones de meropenem. Entonces, cuando hay infecciones intraabdominales, cuando son pacientes con infecciones intraabdominales, por ejemplo, es suficiente meropenem. Las guías del ITSE y todas las otras no te dicen asocia vancomicina, por ejemplo, porque Staphylococcus marson no está dentro de los agentes etiológicos, excepto si se logra identificar en un paciente multioperado, pero de cajón solo carbapenem es suficiente como monoterapia para infecciones intraabdominales, incluido en pacientes graves, severos. Entonces, todos los ensayos, todos los metaanálisis y ensayos clínicos han visto que meropenem solo es igual de efectivo que si lo combinas a meropenem con amicacina, moxifloxacina, cefotaxima, metronidazol, o incluso combinando con colistina, y hemos visto casos también. Meropenem, está diciendo meropenem no responde, le agregan amica, le agregan colistina, cefotaxina, moxi. Entonces, la mortalidad es similar, dar meropenem sola o meropenem combinada con otras drogas. ¿Qué pasa si es una infección resistente? Por ejemplo, un Acinetobacter u otras enterobacterias que son resistentes y nosotros ahí empezamos a combinar medicamentos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, combinamos meropenem y colistina y decimos, es una enterobacteria productora de carbapenemasa, está recibiendo colistina, hay que agregarle meropenem para que mejore la probabilidad de sobrevida. Entonces, esto tampoco, ¿no? Al final, la reducción de la mortalidad o mejoría clínica no se ve alterada si agregues meropenem al tratamiento con colistina, por ejemplo. Entonces, pero sí hay una respuesta microbiológica, es decir, si el paciente tiene un absceso, una neumonía intrahospitalaria por Acinetobacter y está recibiendo colistina y alguien le agrega mero,
Entonces, la respuesta clínica va a ser similar, la mortalidad va a ser igual, pero la respuesta microbiológica probablemente va a negativizar mucho más rápido los cultivos, pero no la mortalidad. Excepto las combinaciones sí podrían darse cuando hay infecciones por pseudomonas resistentes, más de 10% de resistencia evidente en esa UCE o en esos cuidados intermedios o en esa sala hospitalaria. Entonces, como tratamiento empírico, sí podrías empezar hasta que tú encuentres la sensibilidad y luego desescales. En pseudomonas aeruginosa resistentes en centros con alta resistencia, sí puede ser útil la combinación de carbapenems con aminoglucósidos, por ejemplo. Pero cuando ya logras tener la sensibilidad del antibiograma, ya deberías desescalar. Y la monoterapia es suficiente en estos casos, ¿no? Pues si es que ya tienes tus resultados microbiológicos. Entonces, el uso de carbapenems también debería ser solo reservado para infecciones resistentes, para infecciones graves, para pacientes que vienen a emergencia en muy mal estado general. Si yo tengo un paciente que esté estable y me da tiempo de poder desescalar, entonces debería dejarse con otro tratamiento empírico hasta tener los resultados. Pero si es un paciente grave, es un paciente séptico, entonces en esos casos ya podríamos utilizar o reservar los carbapenems. La otra evidencia de carbapenems es, todo vemos meropenem. Es una ITUBLE, por ejemplo, todo vemos meropenem, imipenem, ertapenem, es de cajón, pero sabemos que es el antibiótico de reserva, pero nos hemos olvidado los otros antibióticos que también se utilizan y son aceptados en BLES. Por ejemplo, piperacilina tazobactam es un medicamento, si tiene buena sensibilidad tenemos que usar y dejar el meropenem de lado. A veces nos dicen piperacilina, tazobactam, parece algo un antibiótico más fuerte que carbapenem, pero en sí es un antibiótico de menos rango, igual una cefalosporina, es un beta-lactámico con un inhibidor de beta-lactamasa. Igual el amoxiclavulánico podríamos también reservarlo, en algunos países hay en forma endovenosa, nosotros tenemos en vía oral en Perú. Para pacientes que están estables podríamos utilizar amicacina, gentamicina, incluso también fosfomicina. El otro tratamiento que debemos reutilizar nuevamente es el trimetoprim sulfa, ya sea en forma endovenosa o vía oral. En nuestro hospital tenemos endovenoso y eso lo hemos solicitado, ya lo estamos utilizando varios años para los pacientes con neumocistosis severa. Y la otra son las quinolonas. A pesar de las quinolonas son inductoras de BLE, pero deberíamos considerarlo el uso en este tipo de resistencias cuando hemos evaluado el antibiograma y hay una buena sensibilidad y no hay sensibilidad inducida. Igual como se mencionó en la exposición anterior, también el uso de nitrofurantoína, ¿no? Infecciones no graves producidas por BLE también. Entonces, estos antibióticos en contextos seleccionados, en pacientes que no están graves, en pacientes que puedan darnos chance de poder evaluar posteriormente, hacer el seguimiento y quizás poder desescalar o incluso escalar, ¿no? El paciente está tranquilo, se le empieza es una ITU, por ejemplo, alta, piperacilina tazobactam o amoxiclavulánico o incluso fosfomicina podríamos usar y si no hay respuesta, podríamos luego escalar, ¿no? O mantener con esta terapia. Entonces, tenemos que rescatar estos antibióticos y no hacer sobreabuso de los carbapenems. Entonces, en esta tabla, bueno, no se ve bien desde donde ustedes están, pero en esta tabla, cuando nosotros estamos frente ya a bacterias que producen carbapenemasas, por ejemplo, es una bacteria resistente a todo. A meropenem, a impenem, a todas las cefalosporinas, a fluoroquinolonas, aminoglucósidos, es resistente a todo. Y dice, usemos colistina, y empezamos a usar colistina. O lo que pasa en algunos hospitales, piden ceftazidima y bivactam, o piden meropenem, barbobactam, y empiezan a usar en forma indiscriminada. Y aún así el paciente fallece, porque hemos visto pacientes en otros hospitales que han usado ceftazidima y bivactam y han fallecido con sepsis, teniendo pseudomonas productora de carbapenemasas. Pero ¿por qué ha fallecido si está usando un buen antibiótico? Entonces nos olvidamos de algo, que estas bacterias producen carbapenemasas y hay muchos tipos de carbapenemasas. Estas son, ¿no?, las más importantes. Entonces, si tú das ceftazidima y bivactam sin haber identificado qué tipo de carbapenemasa es, entonces si es un OXA48,
puede ser que responda porque tiene una respuesta parcial. Si es un MBL, que es otro tipo de metalo-beta-lactamasas, metalocarbapenemasas, aquí dentro de esto están el BIN, el IMP, el NDM, entonces no van a responder a la ceftazidima avibactam y la institución está gastando dinero, el paciente está falleciendo, se está diseminando mal la infección. Entonces, sí o sí necesitamos identificar carbapenemasas. ¿Y cómo lo identificamos? Son pruebas de cassette, como la prueba del embarazo, pero vienen ya con 5 pocitos, se coloca la colonia diluida y si sale una tira reactiva es productora de carbapenemasa de ese tipo. Entonces, el hospital ya lo está teniendo, después de tanto, siempre tenemos que estar insistiendo y es una lucha siempre del personal de salud de nosotros, como médicos, personal de salud, siempre está queriendo que nuestro hospital crezca, que nuestros pacientes se beneficien y sobre todo no hacer un sobreabuso de estos últimos antibióticos. Y hasta hace un tiempo, y creo que está más adelante en las diapositivas, colistina era aparentemente sensible a todo, ¿no? Tú das colistina y debería mejorar, pero la colistina tampoco, hay un tipo de carbapenemasas que tampoco va a responder a la colistina, es los mismos, ¿no? Los MBL, dentro de los metalo-beta-lactamasas, también hay un grupo de ellos que son resistentes a la colistina. Entonces, es muy importante identificar el tipo de carbapenemasa. En algunos hospitales donde hemos conocido, donde hay mucha más resistencia que en nuestro medio, en nuestro hospital Carrión hemos estado intentando detener el uso hasta hace un tiempo, hasta justo antes de la pandemia. No usábamos colistina, no usábamos linezolid. Bueno, tigecyclina hasta ahora tampoco no lo usamos y tratábamos de rescatar antibióticos antiguos como cloranfenicol para Klebsiella KPC, por ejemplo, y algunos enterococos, potenciando con gentamicina. Pero después que vino la pandemia de COVID, donde hubo un sobreabuso de estos antibióticos porque pacientes no mejoraban y le daban todos los antibióticos, ya en otros países tienen tanta resistencia que ya aquí, así como en nuestro hospital, cuando el paciente no responde y no se sabe qué antibiótico es, dan meropenem y banco. En otros hospitales dan fosfomicina, tigecyclina, cuando no responde. Y llega al hospital, ya están empezando con mero banco, donde las resistencias son mucho más altas. Entonces, como moraleja es, uno, hacer cultivos. Sin cultivos, infecto, nos quedamos sin la herramienta más fuerte. Porque muchos médicos empiezan con antibióticos, van subiendo, y en lugares donde no hay control, programa de optimización de antimicrobianos, ya llaman o hacen la interconsulta cuando ya no hay más que usar. Entonces, al final te das cuenta, y era un estenotrofomona sensible a doxiciclina o levo, y no era usar nada de esto, solo con doxiciclina o levo. O a veces era, por ejemplo, un paciente con acceso cerebral, mero banco, linezolid, que estuvo en otra institución y luego llegó al nuestro, salía todo negativo, suspendimos todo, dimos solo metronidazol y con metronidazol se curó la paciente. Y estuvo recibiendo como 3 meses linezolid, comprando el paciente, aparte su mero banco. Entonces, de esto, tabla, la moraleja es identificar qué tipo de carbapenemasa es, y no debemos dar así por así, un inhibidor de carbapenemasa como ceftazidima, como la avibactam, por ejemplo, el barbobactam, el levactam, que son inhibidores de esas carbapenemasas, ¿no? Tenemos que identificar qué tipo es para poder utilizar. Y el otro grupo, y es el último, son las polimixinas. Así como la fosfomicina es un antibiótico muy antiguo que se está rescatando, las polimixinas también son antibióticos que se han estado usando hace muchos años, pero que dejaron de usar. Hay 5 tipos de polimixinas disponibles, o sí, que se conocen, y solamente 2 que son utilizadas. La más utilizada a nivel mundial dentro de las polimixinas es la polimixina E, que es la colistina. Así como los carbapenems vienen de un hongo, de Streptomyces, la colistina viene de una bacteria, del Bacillus polymyxia. Entonces, la polimixina, como habíamos dicho, la polimixina E es la más utilizada, es la última, que es la colistina, donde solamente hay un cambio de un D-alanina en su extremo distal. Y dentro de la colistina todavía tenemos 2 tipos de colistina, la colistina A y la colistina
y la colistina B. Los dos tienen un elemento lipídico terminal, y cuando los investigadores, los bioquímicos, agregaron este elemento lipídico, ya esta colistina no se hizo nefrotóxico ni ototóxico, entonces volvió a ser utilizado. Entonces, ¿cómo actúa esta colistina? ¿Cómo actúa en nosotros? Entonces, lo que hace es, como hay una glicopeptidación, formación de cadenas lipídicas en la membrana externa, lo que hace la colistina es unirse a estas cadenas terminales de los liposacáridos, y al unirse alteran toda su estructura, lo hacen un estado más hipertónico, y empieza a alterarse los canales de calcio y de magnesio, alterando la permeabilidad. Alteran la permeabilidad, abren muchas porinas que se encargan de mantener un buen equilibrio, y empieza la fuga de todo el contenido celular. Entonces, esta salida de este citoplasma, del contenido citoplasmático al exterior, produce finalmente la lisis celular, altera la glicopeptidación también, produce alteración de los canales de calcio y magnesio. Entonces, tiene 3 mecanismos de acción. Entonces, desde el año 59 que empezaron a utilizarse la colistina a nivel mundial, luego dejó de usarse, felizmente dejó de usarse. Igual ahora estamos felices de que ya no se use cloranfenicol, porque es el que probablemente nos va a ayudar para los estafilococo marsa, para los enterococos, para algunas klebsielas. Lo malo que no nos va a ayudar para Pseudomonas ni Acinetobacter. La colistina dejó de usarse por la toxicidad que ocasionaba, pero a partir de fines de los 90, inicio de los 2000, ya empezó a utilizarse en algunos lugares, sobre todo en aquellos pacientes con infecciones, con fibrosis quística o bronquiectasias que hacían infecciones a repetición con multiresistencia, y luego ya empezó a usarse también para otro tipo de infecciones, no solamente de vías respiratorias. Entonces, ya actualmente se utilizan más para Pseudomonas, Enterobacius y Klebsiella, productoras incluso de carbapenemasas. Entonces, lo malo de la colistina, nosotros tenemos que tener la sensibilidad, ¿no? Y nosotros hacemos el Bacter en nuestro hospital. Lo malo de muchas de estas enterobacterias que tenemos producen heteroresistencia. ¿Qué se llama esta heteroresistencia? Que una pseudomona puede tener 2 tipos de resistencia. Uno que te diga que es sensible a colistina, y otra que te diga que es resistente a colistina. Pero el que va a ser detectado solamente va a ser el que es sensible. Y esa resistencia que está oculta es la que luego va a predominar, y esa es la que finalmente va a terminar con el paciente. Entonces, el Vitek no detecta esta heteroresistencia, lamentablemente. Entonces, se tiene que volver en estos casos al cultivo convencional y la identificación de difusión con disco. A pesar de que la colistina no está aprobado no está aprobado la utilización de estos en los discos del antibiograma, o sea, no está estandarizado. Muchos centros lo han tratado de acondicionar a su laboratorio, y colocan unos mix de 2 en promedio, y en algunos casos ya lo están subiendo a un mix de 4 para poder utilizar la colistina. Y eso lo hacen a pesar de que todavía no está estandarizado, debido a que el sistema automatizado no detecta esta heteroresistencia de las enterobacterias frente a la colistina. Entonces, como la colistina lo que hace es se une a estas cadenas de lipopolisacáridos, entonces el principal mecanismo de resistencia es que los receptores de lipopolisacáridos cambien su terminal carboxilo y ya no puedan unirse a la colistina. Y al no poder unirse a esta cadena, ya no bloquean ni el calcio, ni las cadenas de calcio, magnesio, ni por lo tanto no hay esa alteración de la permeabilidad. Y también no es la única, ¿no? Para que estos lipopolisacáridos muten, tiene que haber un gen. Y estos genes son los MRC2, 3, 4, 5. Hay muchos genes que actúan activando estos lipopolisacáridos para que puedan cambiar. Esta es una tabla que les puse, que encontré en un artículo del año 2019, donde decía que colistina podríamos usar en todos los tipos de carbapenemasa, pero actualmente sabemos que la colistina no podemos usar en algunos específicos, en el MBL, por ejemplo, como los mencioné, ¿no? Entonces,
deberíamos sí identificarlas, que el tipo de carbapenemasa antes de poder usar. Y así como en carbapenems tratamos de buscar lo último, en colistina también va a ver qué es lo último, qué revisiones o qué metaanálisis salieron sobre la colistina. Una de ellas es lo que les mencioné, colistina sola o combinada con otros fármacos, que es frecuente en UCI, ¿no? En UCI vemos colistina mero, colistina mica, colistina rifa, colistina amoxi o levoendovenosa. Entonces, casi todos o la mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados o los metaanálisis del año pasado y de este año, entonces no han encontrado diferencias significativas en la mortalidad ni en la recuperación clínica de usar colistina solo o combinado con otros medicamentos. Las combinaciones más comunes que hemos visto, meropenem, colistina con tigecyclina, con fosfo o con ampisulbactam, sobre todo en infecciones gram negativas que son resistentes, multiresistentes, ¿no? Entonces, agregar otro, colistina con otro, no ha mostrado disminuir la mortalidad. ¿Qué más se conoce sobre colistina? Ahora último. Entonces, la colistina debemos seguir usando, sobre todo en cuidados intensivos, pero debe ser reservado para aquellos pacientes con infecciones graves, severas, ocasionadas por enterobacterias multiresistentes, sobre todo productores de carbapenemasas, pero con identificación del tipo de carbapenemasa. Entonces, el problema de la colistina también es la nefrotoxicidad. Hay una nefrotoxicidad que va desde el 13% hasta el 54%. Pero este otro estudio, este otro metaanálisis en niños, han visto que a diferencia de los adultos, en los niños esta nefrotoxicidad es reversible. Y lo que habíamos conversado, que también si combinamos, ¿qué pasa si combinamos colistina con un inhibidor de carbapenemasa como ceftazidima avibactam, que también ya se está empezando a combinar? También no hay una disminución de la mortalidad. Lo otro sí, ¿no? Lo otro sí, el uso de colistina inhalada más colistina endovenoso mejora la respuesta clínica en pacientes con neumonía asociada a ventilador. Esto sí ya se sabía, ¿no? Desde el estudio de New England que salió el 2018-19, donde colistina en forma inhalada junto con endovenoso mejoraba la respuesta clínica. En sí solo hay dos medicamentos, creo que en la siguiente puse, en sí solamente hay dos medicamentos que se utilizan como en forma inhalada para neumonías asociadas a ventilador, tanto como tratamiento como profiláctico, es la colistina, una de ellas, y la otra es la micacina. Pero la micacina es otro medicamento, pero no es la micacina que tenemos, sino es una amicacina preparada exclusivamente para nebulización. Pero en este mismo, no sé si lo puse acá, en este mismo ensayo clínico, han comparado el uso de amicacina al inyectable en centros y en países donde no hay la amicacina preparada en forma inhalador como nosotros, donde han utilizado y están utilizando amicacina con pocos efectos adversos. De 8 a 10% la presencia de broncoespasmo. Entonces, en ello lo que recomiendan es usar salbutamol o fenoterol pre y post uso de amicacina. En pacientes que tienen neumonías a repetición, bronquiectasias, pacientes que tienen fibrosis quísticas, como profilaxis o como tratamiento, incluso como profilaxis en pacientes que ingresan a ventilador mecánico, cualquiera de las dos drogas. Entonces, como profilaxis también se puede utilizar antes que el paciente desarrolle neumonías en centros de cuidados intensivos donde la prevalencia de infecciones es más del 10%. O sea, en nuestro hospital podríamos usar uno de ellos, de acuerdo al perfil de microbiológico. Lo otro es, se están usando ya otros aditivos u otras nanopartículas a la colistina para hacer que la colistina sea más, para potenciar un efecto sinérgico. Están encontrando evidencia a favor, posiblemente en los siguientes años vamos a tener ya colistinas preparados con alguna de estas nanopartículas con un efecto sinérgico más alto. Creo que es el último, sí, es el último. Muchas gracias, si hubiera alguna pregunta. Chicos, si no pasamos a la siguiente.